Ser maestro es una profesión, híjole, súper compleja, ¿no? Y es que no es solo lo que vemos en el salón. Hoy le vamos a entrar a fondo. Vamos a desmenuzar la práctica docente con una herramienta increíble, el modelo de Cecilia Fierro. Vamos a darle. A ver, hagamos un ejercicio rápido. Pensemos en ese maestro o maestra que de verdad nos marcó. ¿Qué es lo primero que recordamos? Seguro no es solo cómo explicaba un tema. A lo mejor era su paciencia o cómo nos hacía sentir, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta a qué hace a un gran maestro es mucho, pero mucho más grande que solo el salón de clases. Ok, ¿y cómo vamos a hacer este viaje? Este es el plan. Primero, lo primerito. ¿Qué onda con la práctica docente? De ahí nos clavamos en las dimensiones que la componen, desde lo más personal del maestro hasta cómo se conecta con la sociedad. Luego, veremos cómo todo esto se junta y, lo más chido, para qué nos sirve saberlo en la práctica. Y bueno, para entender todo este rollo, no vamos a ciegas. Vamos a usar como guía el modelo de Cecilia Fierro, que es, digamos, como un mapa súper útil aquí en México, para ver la enseñanza no como una sola cosa, sino como un rompecabezas con muchas piezas que encajan entre sí. Muy bien, pues arranquemos con la primera parada. Y aquí vamos a ver dos lados de la misma moneda. Por un lado, el maestro como persona, con todo lo que eso implica, y por otro, como parte de un sistema, la escuela. Y aguas, esta es la dimensión personal. Y es la base de todo, porque es muy simple. Antes de ser profe, se es persona. Y toda esa historia de vida, esas creencias, lo que te mueve, no es algo que se queda en la entrada de la escuela. Para nada. Todo eso entra contigo al salón y moldea sí o sí tu forma de enseñar. Y ojo, esto no es pura filosofía, ¿eh? Se trata de cosas súper concretas. Hablamos de la historia de cada quien, de por qué decidió ser maestro, de cómo anda emocionalmente, de sus valores. Todo eso, cada cosita, influye directamente en su chamba diaria. Pero claro, un maestro no es una isla. Y aquí entra la otra cara, la dimensión institucional. O sea, nos recuerda que cada docente está dentro de una escuela. Y la escuela es como un pequeño mundo, con su propia cultura, sus reglas, las que están en el papel y las que no, y claro, sus propias dinámicas. Y esto se siente en el día a día. Pensemos, por ejemplo, en cómo es el ambiente con los demás profes o con la dirección, o si se tienen los materiales necesarios o no. Todo ese clima, todos esos recursos, pues son el escenario donde ocurre la enseñanza. Sale, ya vimos al maestro como persona y como parte de la escuela. Ahora sí, vámonos al corazón de todo, el salón de clases. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque es donde se juntan dos dimensiones clave, las relaciones humanas y pues la técnica de enseñar. Porque al final del día, enseñar es conectar con gente. De eso va la dimensión interpersonal. Y no hablamos solo de la relación con los alumnos, que es clave, sino también con las familias, con los otros profes. Es toda la red social que se teje alrededor de la educación. Y luego está el cómo se enseña. Esa es la dimensión didáctica. Aquí hablamos de las estrategias, de cómo se planea una clase, cómo se evalúa. Básicamente es la caja de herramientas del oficio, ¿no? La parte técnica, la pedagógica. Pero aquí está el truco. Estas dos no pueden ir separadas. De nada sirve tener la mejor planeación del mundo si no hay una buena conexión con los alumnos. O, por ejemplo, hablar con las familias te da muchísimas pistas para tus clases. Son uña y mugre. Van pegaditas. Ok, ya vimos adentro del salón. Ahora vamos a hacer un zoom out para ver el cuadro completo. Porque el trabajo de un docente no se queda entre cuatro paredes, ¿eh? Se sale a la comunidad. Y además tiene un peso moral fuertísimo. Esta es la dimensión social. Y parte de una idea bien simple. La escuela no está en una burbuja, es parte de la sociedad. Entonces, un maestro es también un actor social que vive y trabaja en un lugar y momento concretos, con sus broncas y sus cosas buenas, y que, queramos o no, influye en ese entorno. Y con esto llegamos a una dimensión, híjole, de una responsabilidad enorme, la valoral. Porque un profe no solo enseña matemáticas o historia, enseña a ser persona, con su propio ejemplo. Se transmiten valores, formas de ver la vida, a veces sin siquiera darse cuenta. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. La personal, la institucional, la interpersonal, la didáctica, la social y la valoral. Son un montón, ¿no? Pero aquí, justo aquí, viene lo más importante de este modelo. Y el secreto es este. Tomen nota. Ninguna de estas dimensiones vive por su cuenta. Ninguna. Están todas enredadas. Se afectan unas a otras todo el tiempo. No son cajoncitos separados, para nada. Es más bien como una telaraña, donde si mueves un hilo, se mueve todo lo demás. A ver, un ejemplo para que quede súper claro.
Pensemos en un maestro que se cuida, que está bien personal y emocionalmente. ¿Se cree que eso no se nota en el salón? Claro que sí. Va a tener más paciencia, más energía, más creatividad para sus clases. La conexión es directita y súper evidente. Es como una cadenita, ¿saben? Un efecto dominó. Empieza en lo personal. El maestro se siente bien. Eso le da pila para conectar mejor con sus alumnos y colegas. Y cuando hay un buen ambiente en el salón, ¡pum!, cualquier estrategia de enseñanza funciona mucho mejor. ¿Ven? Una cosa jala la otra. Muy bien. Muy padre toda la teoría, ¿no? Pero seguro alguien está pensando, ok, ¿y esto a mí para qué me sirve en mi día a día? O sea, ¿cuál es el chiste de conocer todo este rollo de las dimensiones? Pues sirve, y un montón. Este modelo es como tener una navaja suiza. Le sirve a un profe para echarse un clavado y ver cómo anda en todo, sirve para crear cursos que de verdad ayuden, sirve para entender por qué algo no está funcionando en la escuela y, lo más importante, sirve para planear cambios que sí tengan futuro. Entonces, si nos quedamos con una sola cosa de todo este recorrido, que sea esta. Ser maestro va mucho, pero mucho más allá de solo pasar información. Es una labor humana, social, con un peso ético, llena de retos, sí, pero también con un poder para cambiar las cosas que es impresionante. Y para terminar, ahí queda una pregunta para la reflexión. Si pensamos en la propia práctica o en la escuela donde trabajamos y tenemos este mapa de las 6 dimensiones en la cabeza, ¿a cuál de ellas le urge que le pongamos más atención ahorita? Piénsenlo, porque encontrar esa respuesta puede ser el inicio de un cambio bien importante.